Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 62. Muy distinta era, por cierto, la situación del azúcar cubana 12 años atrás, destinada enteramente al mercado norteamericano y por entero dependiente de los precios norteamericanos. Cuando Eduardo Frei ganó las elecciones del 64, la cotización del cobre subió de inmediato con visible alivio. Cuando Allende ganó las del 70, el precio que ya venía bajando declinó aún más. Pero el cobre, habitualmente sometido a muy agudas fluctuaciones de precios, había gozado de precios considerablemente altos en los últimos años. Y como la demanda excede a la oferta, la escasez impide que el nivel caiga muy abajo, a pesar de que el aluminio ha ocupado en gran medida su lugar como conductor de electricidad. El aluminio también requiere cobre, y en cambio no se han encontrado sucedéunos más baratos y eficaces para desplazarlo de la industria del acero ni de la química. Y el metal rojo sigue siendo la materia prima principal de las fábricas de pólvora, latón y alambre. Todo a lo largo de las faldas de la cordillera, Chile posee las mayores reservas de cobre del mundo, una tercera parte del total hasta ahora conocido. El cobre chileno aparece por lo general asociado a otros metales como oro, plata y molibdeno. Esto resulta un factor adicional para estimular su explotación. Por lo demás, los obreros chilenos son baratos para las empresas con sus bajísimos costos de Chile. La Anaconda y la Kencoat financian con creces sus altos costos en Estados Unidos, del mismo modo que el cobre chileno paga, por la vía de los gastos en el exterior, más de 10 millones de dólares por año para el mantenimiento de las oficinas de Nueva York. El salario promedio de las minas chilenas apenas alcanzaban en 1964 a la octava parte del salario básico en las refinerías de Kencoat en los Estados Unidos. Kencoat. Pese a que la productividad de unos y otros obreros estaban al mismo nivel. No eran iguales, en cambio, ni lo son, las condiciones de vida. Por lo general, los mineros chilenos viven en camarotes estrechos y sórdidos, separados de sus familias que habitan en casuchas miserables, en las afueras, separados también, claro está, del personal extranjero que en las grandes minas habita un universo aparte, minúsculos estados dentro del estado, donde solo se habla inglés y hasta se editan periódicos para su uso exclusivo. La productividad obrera ha ido aumentando en Chile a medida que las empresas han mecanizado sus medios de explotación. Desde 1945, la producción de cobre ha aumentado en un 50%, pero la cantidad de trabajadores ocupados en las minas se ha reducido en una tercera parte. La nacionalización pondrá fin a un estado de cosas que se habían hecho insoportables para el país y evitará que se repita. Con el cobre, la experiencia de saqueo y caída en el vacío que sufrió Chile en el ciclo del salitre, porque los impuestos que las empresas pagan al Estado no compensan en modo alguno el agotamiento inflexible de los recursos minerales.
que la naturaleza ha concedido pero que no renovará. Por lo demás, los impuestos han disminuido. En términos relativos, desde que en 1955 se estableció el sistema de la tributación decreciente de acuerdo con los aumentos de la producción, y desde la chilenización del cobre dispuesta por el gobierno de Frei. En 1965, Frei convirtió al Estado en socio de la Kennecott y permitió a las empresas poco menos que triplicar sus ganancias a través de un régimen tributario muy favorable para ellas. Los gravámenes se aplicaron. En el nuevo régimen, sobre el precio promedio de 29 centavos de dólar por libra, aunque el precio se elevó, empujado por la gran demanda mundial hasta los 70 centavos. Chile perdió por la diferencia de impuestos entre el precio ficticio y el precio real una enorme cantidad de dólares, como lo reconoció el propio Radomiro Tomic, el candidato elegido por la democracia cristiana para suceder a Frei en el periodo siguiente. En 1969, el gobierno de Frei pactó con la Anaconda un acuerdo para comprarle el 51% de las acciones en cuotas semestrales, en condiciones tales que desataron un nuevo escándalo político y dieron mayor impulso al crecimiento de las fuerzas de la izquierda. El presidente de la Anaconda había dicho previamente al presidente de Chile, según la versión divulgada por la prensa: Excelencia, los capitalistas no conservan los bienes por motivos sentimentales, sino por razones económicas. Es corriente que una familia guarde un ropero porque perteneció a un abuelo, pero las empresas no tienen abuelos. Anaconda puede vender todos sus bienes, solo depende del precio que le paguen. Los mineros del estaño por debajo y por encima de la tierra. Hace poco menos de un siglo, un hombre medio muerto de hambre peleaba contra las rocas en medio de la desolación del altiplano de Bolivia. La dinamita estalló. Cuando él se acercó a recoger los pedazos de piedra triturados por la explosión, quedó deslumbrado. Tenía en las manos trozos fulgurantes de la veta de estaño más rica del mundo. Al amanecer del día siguiente, montó a caballo rumbo a Juanuní. El análisis de las muestras confirmó el valor del hallazgo. El estaño podía marchar directamente de la veta al puerto sin necesidad de sufrir ningún proceso de concentración. Aquel hombre se convirtió en el rey del estaño y cuando murió, la revista Fortune afirmó que era uno de los 10 multimillonarios más multimillonarios del planeta. Se llamaba Simón Patiño. Desde Europa, durante muchos años alzó y derribó a los presidentes y a los ministros de Bolivia. Planificó el hambre de los pobres y organizó sus matanzas y ramificó y extendió su fortuna personal. Bolivia era un país que existía a su servicio. A partir de las jornadas revolucionarias de abril de 1952, Bolivia nacionalizó el estaño. Pero ya para entonces, aquellas minas riquísimas se habían vuelto pobres. En el cerro de Juan del Valle, donde Patiño había descubierto el fabuloso filón, la ley del estaño se había reducido 120 veces más, de las 150,000 toneladas de roca que salen mensualmente por las bocaminas, solo se recuperan 400.